Bienvenido al programa Los Mejores Consejos Culturales, el cual está especialmente preparado para tu crecimiento personal. En este programa participa Juan Manuel Ochoa Torres, quien es miembro de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística y forma parte de su Consejo Académico Nacional al fungir como presidente de la Academia de Población. Es autor de una gran cantidad de libros sobre temas sociales, económicos, cívicos, religiosos y demográficos, algunos de los cuales han sido traducidos al idioma inglés. Muy bien, bueno, pues ya estamos aquí de nueva cuenta y como siempre estamos iniciando los mejores consejos culturales con el contador Juan Manuel Ochoa. ¿Cómo está, contador? Bienvenido. Muy bien, mi estimada Lilian. Tú tuviste la culpa que me acordara de otra palabra de acervo cultural. Ahorita que dijiste septiembre, entonces voy a decir sí, a ver, por favor. Sí, mira, es que anteriormente el año romano, porque hay que recordar que estamos en el calendario implantado por Julio César, sí. Empezaban en marzo, el 1 de marzo. Entonces este era el mes Septimus. Entonces de ahí viene septiembre. Pero bueno, esto nada más. Muy bien. Para el acervo cultural. Así es. Pero bueno, aparte, ¿de qué le gustaría hablarnos esta semana? Mira, ya ves que siempre escojo una palabra. Así y es. ha habido algunas personas de nuestro amable auditorio que tienen, como en unos programas anteriores tocamos el tema de la demografía. Me gustaría que tomáramos esta palabra clave y de aquí la desmenuzáramos desde distintos ángulos, si me lo permites. Fíjate que esta palabra demografía proviene del latín. Es una palabra compuesta. Proviene de dos vocablos griegos, que es demos, que es pueblo, y grafos, que es yo describo o descripción. De acuerdo al diccionario, es la ciencia que estudia la población humana. Y escogí, como decía, esta palabra porque se habla mucho de eso en nuestro país. Se habla de la explosión demográfica, que si existe, que si no existe. Y mucha gente se pregunta hasta qué tanto influye o no influye en nuestro entorno socioeconómico, social o ecológico. Por ello, el día de hoy me gustaría que tratásemos sobre esta cuestión, ya que muchas personas del auditorio nos han pedido que abundemos más en esto, pero fíjate, unas personas nos han pedido en un sentido y otras en otro. Caray. O sea, me dice, oye, trata más de ese tema, porque ese tema es importantísimo. Y otras personas me dicen, no, tú estás asociando la demografía con la cuestión religiosa. Entonces, ahora sí que estoy en medio, porque unos me dicen que abunde más y otros que trate menos. Y pues simplemente lo que voy a hacer, pues a decir mi punto de vista, ya que pues he tenido oportunidad de conocer esta materia, ya que tengo el honor en este momento, querido Radio Escucha, de ser presidente de la Academia de Población de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, la cual es la sociedad científica y cultural más antigua del continente americano. Fue fundada en el año 1833, en abril, por don Valentín Gómez Farías. Si me lo permite, trataremos este tema bajo tres ángulos. Primero, vamos a analizar por qué puede ser perjudicial, o sea, vamos a ver el por qué. Para un país un crecimiento poblacional alto. En segundo lugar, me gustaría ver qué clase de problemas concretos puede ocasionar esto. Y en tercero y último, qué responsabilidades pueden tener algunos líderes políticos y religiosos en esto. Pasemos pues, vamos a analizar como un primer punto. ¿Por qué puede ser un problema muy grave el crecimiento poblacional elevado? Fíjese usted que en absolutamente cualquier proceso que se lleve a cabo en nuestro planeta y en el universo, el aspecto, ya sea en el aspecto social, económico, físico, químico o en cualquier otro, desempeña un papel clave la velocidad a que interactúan los factores que intervienen en ese mismo proceso. Pero yo soy muy dado a los ejemplos. Así es. Le voy a poner varios ejemplos para ver si con esto me explico mejor. Mira, si yo, por ejemplo, estoy buceando a 30 metros de profundidad y de repente digo, pues voy a salir a la superficie, pero sucede que salgo demasiado rápido, ¿qué crees? Que puedo perder la vida por salir rápido. Tengo que salir, e incluso para las personas que buceen, tengan mucha atención con esto. No puede usted salir a una velocidad superior a los 18 metros por minuto. Porque si usted no sigue esta regla, puede
puede perder la vida. ¿Por qué? Porque va a sufrir una cosa que le llaman los médicos una descompresión. Y aquí, si me lo permite, le voy a dar una simple regla, porque voy a decir, oye, pues ¿cómo voy a medir? Que si ¿cuántos metros? Usted siga las burbujitas del aire que van hacia arriba y no salga más rápido de lo que dicen las burbujas. O sea, no suba más rápido de las burbujas, porque si sale muy rápido, entonces se puede morir, ¿eh? Entonces, aquí tenemos un ejemplo de la cuestión velocidad. Y alguien podría decir, oye, pero es que, ¿qué es malo el aire o es malo salir a la superficie? No, es bueno. Lo que es malo es salir demasiado rápido. Entonces, aquí hago una analogía con la cuestión poblacional, porque alguien puede decir, oye, ¿es mala la gente, es mala la población? No, no es mala. Es el elemento conocido más valioso, pero que no surja demasiado rápido, porque entonces nos crea problemas. Pero vea este otro ejemplo. Si alguien sufre una lesión en el miocardio, para su acervo cultural, mio es músculo y cardio es de corazón. Y cuando alguien dice el músculo del miocardio, está haciendo una redundancia, porque mio ya es músculo. Por ejemplo, alguien puede decir, oye, pero si es que el organismo tiene la capacidad de autorregenerarse, de autocomponerse, si hay una lesión, pues que se componga, que el organismo la componga y se acabó. Sí, pero aquí también entra el conflicto de las velocidades. ¿Por qué? Porque el organismo, su organismo de usted que nos está oyendo por ahí, damita o caballero, puede componer efectivamente el músculo del miocardio, pero se puede tardar horas o se puede tardar días. Sí, pues sí. Y el organismo necesita 2 minutos. O sea, si en 2 minutos no está restablecido el flujo sanguíneo, ¿sabes qué? Marchamos. Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué sobreviene la muerte? O sea, estoy poniendo un ejemplo de tipo médico en muchas ocasiones, porque hay una divergencia en velocidades también aquí. O sea, estoy poniendo de relieve, Lilian, la cuestión de las velocidades, que tienen que estar empatadas las velocidades, porque si no, entonces hay problema. Otro ejemplo, ya en el caso, vamos a poner en este caso de la física. Vamos a decir que yo soy capitán de un barco, ¿no? Que voy allí en un barco en la mitad del Atlántico, que de repente choco con un témpano de hielo. Y yo digo, no, pues no me voy a preocupar porque traigo un aparato, traigo una bomba que va a sacar agua. Sí, pero vamos a suponer que la velocidad, atención, por eso quiero poner de relieve la cuestión velocidad. Si la velocidad a que entra el agua es superior a la velocidad a que yo la puedo sacar, en un cierto número de horas, el barco va a estar en el fondo del mar. No hay de otra, porque es de la ley de la física. Pero le voy a poner otro caso también. Si yo estoy en el 5º piso de un edificio y debo acudir hacia la planta baja, no será lo mismo si yo doy un brinco desde la parte superior, cosa que no le recomiendo, sí, no. Así es, no. Que si yo doy un brinco, así me bajo poco a poco por las escaleras, que es lo que debo hacer, o sea, en forma pausada, un escalón, otro escalón, otro escalón, otro escalón. Si yo doy el brinco, pues me voy a romper todos los huesos o voy a perder la vida. Entonces, quiero poner de relieve, Lilian, que no es lo mismo, por ejemplo, en este ejemplo último que pongo, bajar tranquilamente por las escaleras a dar un brinco. Entonces, en la cuestión poblacional, pues también sucede lo mismo. Así como puse estos ejemplos, te puedo citar, créeme, miles, te puedo citar todos los ejemplos, todos los ejemplos que tú quieras. O sea, tiene que estar a ciertas velocidades. Si las ondas radiales, sin ir más lejos, no están sincronizadas de acuerdo a ciertas cosas que solo los técnicos saben, no nos va a escuchar. O sea, todo tiene que seguir una cierta velocidad. Porque así podríamos continuar, como te decía, con infinidad de ejemplos, miles de ejemplos. Pero créame que cuando hay un desfasamiento entre las velocidades que intervienen en un proceso, por fuerza habrá problemas que serán tan agudos como la gravedad del desfasamiento a que se esté dando. O sea, va a ser el problema tan grave como el desfasamiento que se dé. Exactamente sucede en la cuestión poblacional o demográfico. Por supuesto que el hombre es el elemento conocido más valioso, pero si la velocidad a que crecemos es mayor a la capacidad de ir generando los satisfactores necesarios, podemos incurrir en problemas muy graves que tomarán forma
desde injusticias o deficiencias sociales, migración, mortalidad infantil e infinidad de casos. Esto también está mencionado en el libro de la religión secuestrada y también en el libro del antidogma, que están dentro del paquete. Y hablando de este libro que ya hasta está en inglés y que ya se va a ir a la presentación, contador, allá a Frankfurt, ¿verdad? Así es. Allá por Alemania. Bueno, pues este libro de Tentaciones que Matan habla de la salud. Hablando ahora sobre el problema con la divergencia en velocidades, cuando consumimos comida chatarra, ¿cree usted que podría también tal vez haber una velocidad de absorción diferente? ¿Y esto cómo nos puede afectar? Fíjate que uno de los problemas fundamentales de la comida chatarra, que comida chatarra es todo aquello que contiene azúcar refinado y harina refinada, es que produce, va a parecer muy simple, una velocidad de absorción completamente diferente. Esto es grave. Esto es grave, aunque al principio algunos nutriólogos no lo vean así. Te voy a decir por qué. Mira, por ejemplo, no es lo mismo si tú consumes un taco de frijoles, por decirte algo, aunque tenga la misma cantidad de carbohidratos que un refresco, por ejemplo, y además es más barato un taco de frijoles. Por ejemplo, un taco de frijoles, los carbohidratos de ahí te pueden salir como unos 8 centavos por carbohidrato, y en un refresco te pueden salir como en 18 centavos por carbohidrato. Mucha gente erróneamente cree que es más barato. No es así, que ahí va la ganancia de los industriales y infinidad de cosas, ¿no? Entonces, y lo que pasa es que, por ejemplo, un taco de frijoles se absorbe en una forma más lenta. Si se absorbe en una forma rápida, entonces hay un golpe. Es como si en un carro tú constantemente lo traes a puros arrancones y frenones, te lo acabas en un año. Así es. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que entonces el páncreas, que produce insulina, cuando tú consumes el refresco, ¡pum!, se dispara la glucosa y arriba va la insulina también. Entonces, una persona que está consumiendo 140 gramos de azúcares refinados diarios, que nos da 48 kilos, que es el promedio nacional, no crees que lo estoy inventando. El promedio nacional que consumimos entre todos los mexicanos es ese, 140 gramos diarios. Oye, alguien me va a decir, ¿y a qué horas yo consumo azúcar? Si yo no como azúcar, sí, no lo va a comer así a cucharadas, pero se lo está comiendo en donas, se lo está comiendo en pingüinos, se lo está comiendo en refrescos, se lo está comiendo en infinidad de chácharas, perdón por la palabra, y allí van esos 140 gramos. Entonces eso provoca que su páncreas se esté disparando hacia arriba y luego hacia abajo. Son alteraciones bruscas en sus niveles de insulina y de glucosa que a la larga le van a producir problemas. Se lo aseguro, esto no es una posibilidad, se lo estoy asegurando con toda la base médica y científica. Allí está en el libro justamente que es la diferencia en la velocidad de absorción, que la modificación en la química sanguínea y el estrés oxidativo, todos los males que ocasiona, que son obesidad, diabetes, hipertensión, triglicéridos, males renales, fíjate nada más, ceguera diabética, no al primer refresco, obviamente, pero con los muchos años, amputación de piernas, daños al sistema cardiovascular, impotencia, alteración en la conducta, cansancio, disminución en la capacidad de trabajo, todo eso ocasiona simplemente el comer mal. Y bueno, pues contador, ¿puede continuar con el tema de la demografía? Con muchísimo gusto. Mira, decíamos que el papel que juega la velocidad es crucial en todo proceso, no solamente en la alimentación, como decíamos hace un momento, sino en todo proceso que se lleve a cabo en nuestro mundo. Y pues también no es la excepción, obviamente, la cuestión poblacional. Pero vamos a analizarlo un poco más en detalle. Mira, un país como México tenía 50.8 millones de habitantes en el año 1972. Y para el año 2000 ya tenía alrededor de 100 millones. Lo cual quiere decir que se duplicó en el cortísimo lapso de 28 años. Ahora bien, ¿qué quiere decir una duplicación de la población en un lapso como ese? Cuando muchas personas analizan que México y una grandísima cantidad de países, la mayoría de países del mundo, desgraciadamente del mundo subdesarrollado, se duplicaron en 28 años, eso pues no les dice gran cosa. Pero ya en la práctica significa más o menos que en ese mismo lapso debimos de haber sido capaces, sorpréndete Lilian, de duplicar absolutamente todos los satisfactores necesarios. O sea, debimos de haber sido capaces de haber duplicado en ese mismo lapso, 28 años, absolutamente toda la infraestructura. Lo que quiere decir duplicar toda la vivienda, la red y abastecimiento de agua potable, todo el drenaje, la red y abastecimiento de energía eléctrica, toda la gasolina,
producción de alimentos, empleos, área de vialidad urbana, reservas forestales, empleos, educación, y aparte debimos de haber sido capaces de reponer toda la infraestructura que al paso de los años se va haciendo obsoleta, y aparte solucionar los déficits acumulados a lo largo de décadas o siglos. No. Imagínate el reto que esto significa. Pues sí. Esto equivale a haber sido capaz de hacer un país nuevo, de hacer un México nuevo cada 28 años. Y eso, mi estimado Radio Escucha, se lo puedo asegurar, ningún país del planeta lo puede hacer independientemente de su nivel de ingreso. Ni los árabes, que tienen tantísimo petrodólares y todo, ¿no? Nadie lo puede hacer. Ahora bien, ¿cómo se manifiesta todo esto ya en la práctica? Mire, por ejemplo, cuando no se puede duplicar la vivienda en ese mismo lapso, nos encontramos con multitudes que no tienen casa, con personas que deben vivir en casas de cartón, asentamientos humanos en lechos de ríos, en zonas federales y otros problemas graves, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando no podemos duplicar la cantidad de empleos? Si no se pueden duplicar la cantidad de empleos en ese mismo lapso, porque alguien me puede decir, no, es que en 100 años... No, se trata de que tienen que ser en los mismos 28 años. Si no se puede duplicar a la velocidad que se dobla la población, tendremos proliferación del comercio ambulante, tendremos migración hacia los Estados Unidos, que es lo que tenemos, desempleo, violencia e infinidad de problemas. Algo así sucederá con el agua potable, con el drenaje, con la electrificación y con todo lo demás. Hay quien dice que lo único que se requiere es educar, dicen inocentemente algunas personas, ¿no? Pero aquí nos encontramos con un problema similar y le pedimos, lo invito a que juzgue por usted mismo. Mire, por ejemplo, en los años 70 y 80, México tenía una tasa de crecimiento de aulas escolares de las más altas del mundo. Fíjese que construíamos un aula escolar por hora. En cada hora que pasaba se construía un aula. O sea que cada 60 minutos teníamos en la República un aula nueva, ¿no? Pero aquí viene la sorpresa. Dice, pero esa misma aula que era construida en 60 minutos, en 37 minutos se llenaba por la nueva población. Entonces aquí tenemos un desfasamiento. Vea usted el caso, por ejemplo, de uno de los estados de la República. ¿Sabe cuál es el estado de la República que más rápido crecimiento poblacional tiene? El estado de Chiapas. ¿Sabe cuál es el estado de más alto índice de marginación social en México? El estado de Chiapas. Igual. Mientras que toda la República Mexicana se duplicó en 28 años, el estado de Chiapas, en ese mismo lapso, casi se triplicó, lo cual hizo prácticamente imposible que se pudiera educar a toda su población y obviamente que se pudiera continuar o construir toda la infraestructura necesaria a la velocidad que la población lo estaba demandando. Ahora, una cosa curiosa que me gustaría destacar es que cuando el pueblo se encuentra ante una gran cantidad de carencias sociales insatisfechas, el sentimiento más común, y conste, no los culpo por ello, pues es voltear los ojos hacia el gobierno en turno. Ajá. Dicen, y lo culpan de todos sus problemas y carencias. Y conste, no es que yo esté defendiendo a ningún partido, yo no pertenezco a ningún partido político, que también tiene lo suyo, ¿verdad? O sea, pero no lo estoy defendiendo. Pero la inmensa mayoría de personas no se dan cuenta que ello se debe principalmente, entre otros factores, no es el único, entre otros factores, a el crecimiento poblacional y la capacidad real para resolver este problema, que no van a la misma velocidad. Así es. O sea, aquí hay una divergencia en velocidades, lo que decíamos al comienzo. O sea, volviendo al problema que le mencionaba al principio, pues tenemos nuevamente la divergencia en las velocidades. Sí. Y es que la velocidad como crece la población mexicana, ningún partido político en México y del mundo hubiera sido capaz de haberlo solucionado como
como muestra de ello, le invito a que hagamos un análisis. ¿Continuamos o tenemos un corte? Si quieres, vamos a hacer un cortecito. Vamos al corte, sí, porque nos quedan 2 minutitos. Perfectamente bien, claro que sí. Bueno, pues usted ya lo sabe, aquí estamos en los mejores consejos culturales, hablando hoy de demografía. Así que vamos a hacer una brevísima pausa para regresar con el contador Juan Manuel Ochoa y que nos siga pues poniendo temas interesantes en esta mesa. Así que regresamos. Dios les bendiga. Doy gracias a Dios por los libros que adquirí, porque me han llenado de sabiduría y entendimiento de muchas cosas que yo no sabía. Entonces yo les recomiendo de veras que se ilustren en ese libro, porque trae cosas maravillosas que uno muchas veces no sabe ni entiende, pero en esos libros van a encontrar la verdad. Es lo único que yo les puedo decir, que lo adquieran para que tengan pues que abran los ojos a la verdad. Yo muchas cosas no entendía y yo me ponía a leer la Biblia, pero había cosas que no entendía y gracias a Dios y a los libros adquirí la sabiduría que Dios me ha dado. Se los recomiendo. Que Dios les bendiga. Bueno, pues ya regresamos también. Bueno, pues usted escuchó testimonios en este espacio, como siempre, como todos los programas. Y bueno, retomamos, contador Ochoa, este problema tan drástico de la demografía. Así es. Estábamos mencionando de que esta cuestión de la disparidad en las velocidades, ¿qué es lo que ocasiona? Mencionamos que no se puede duplicar toda la infraestructura a esa misma velocidad. Y algunas personas dicen, no, es que es el PRI, es que es el PAN, es que es el Verti. No es por allí la cosa. O sea, sí tienen lo suyo, pero le quiero poner un ejemplo. Ya, vamos a salirnos de momento de la República Mexicana para no ver todos los casos del mundo. Fíjate que todos los casos del mundo están analizados en uno de los apéndices del libro del Antidogma. Ahí están hecho un análisis de todos los continentes para abundar más en esto, pero como el tiempo no nos lo permite, quisiera nada más hacer un análisis de los países de América, allí donde no hay PRI, donde no hay PAN, donde no hay PRD, donde no hay ninguno de los partidos que conocemos. A ver. Sino, mira, vamos a ver todos los países de América. Hay unos países de América que están mejor. ¿Cuáles son esos? Son Argentina, Chile y unas islas que están en el Caribe que se llaman Antigua y Trinidad y Tobago y otras pequeñas. Y los que están peor, ¿sabe cuáles son? ¿Cuáles? Todos los demás. Ay, no. Todos los demás están peor que México, pero bastante peor, ¿eh? ¿Cuál es el común denominador entre los que están mejor y los que están peor? ¿Qué crees que es? Que los que están mejor crecen a velocidades más lentas poblacionalmente hablando. Y los que crecen más rápido desde el punto de vista poblacional, crecen más rápido. Entonces, obviamente, este fenómeno, a mí me extraña que muchos investigadores en el mundo no hayan señalado toda la importancia que tiene el elemento poblacional en sus análisis del Banco Mundial y de otros organismos internacionales muy capacitados que hay, que no le estén dando la importancia que tiene este elemento, porque si hay una disparidad en las velocidades, vamos a tener un problema grave. Mira, cito el caso de Guatemala. Guatemala tiene un crecimiento poblacional más alto que México. Y sabe una cosa, su ingreso por habitante, su ingreso económico por habitante y su índice de desarrollo humano, que es un parámetro que tiene la ONU para medir una serie de cosas, es más bajo, a pesar de que ellos tuvieron un gobierno total y absolutamente diferente al gobierno mexicano, para que no digan, es que es el PRI, que es y lo mismo sucederá con todos, insisto, todos los demás países de América. O sea, el parteaguas es la cuestión poblacional. Y en cuanto al deterioro ecológico, ¿qué crees? La situación todavía es más grave. Mira, por ejemplo, cuando México tenía 10 millones de habitantes, hace aproximadamente un siglo, la destrucción de los bosques era de alrededor de 80,000 hectáreas anuales. Estos son datos que puede consultarlo en la Semarnat. Y actualmente, que hemos añadido un cerito, a la cuestión de la población, que en lugar de ser 10, pues somos ahora 107, pues desgraciadamente tendremos que añadir otro cerito al deterioro forestal anual. O sea que en lugar de ser 80,000 son 800,000 hectáreas anuales dañadas. Y esto está ocasionando problemas gravísimos, ¿eh? Por ejemplo, aquí en Querétaro, me decía un experto en la materia, dice, hace 20 o 25 años podíamos sacar agua a 100 metros y ahorita necesitamos para un pozo agrícola o para área urbana, tenemos que escarbar hasta 350 metros. O sea, se está abatiendo los mantos subterráneos de agua. ¿Por qué? Por la deforestación. Así es. Y algo similar ocurrirá
en todas las materias en cuestión ecológica. Y esto no solamente en México, sino en el mundo, porque 3 de cada 4 habitantes del planeta está incurriendo en un daño ecológico, pero también tienen una cuestión de que están creciendo demasiado rápido. Si usted ve, nada más como un ejercicio mental, lo invito a que lo haga, un país que crezca a una velocidad más lenta y que se duplique cada 100 años, va a ver cómo no tendrá este tipo de problemas. Tendrá otros problemas, por ejemplo, de que el consumo de energía por habitante es más alto, eso sí, y contamina más, etcétera. Pero eso no es que nosotros seamos más conscientes que ellos. Lo que pasa es que como nuestro nivel de ingreso es más bajo, entonces no todo mundo tiene carro. Pero ese es otro agravante más, que en el momento en que todo mundo tenga carro, pues ya nos podemos componer. Que todo mundo tenga horno de microondas, que todo mundo tenga secadora eléctrica, que todo mundo tenga secadora de ropa, etcétera, pues ya nos podemos componer, O sea, no es que los países desarrollados, porque hay mucha gente en una forma ingenua, dice, no, es que Europa contamina más porque están más desarrollados. Pero en el momento en que México suba su nivel de ingreso, ya nos podemos componer. Actualmente se estima que la temperatura, por causa de todo esto, que la temperatura se ha elevado en medio grado a la que teníamos hace 100 años, lo cual, de acuerdo a los expertos, está poniendo en riesgo infinidad de cosas en nuestro planeta. Pero lo peor no termina allí, sino que, fíjate que se estima en este momento, si la temperatura ha subido medio grado, para el año 2050 la temperatura se habrá elevado 5 grados, lo cual puede tener consecuencias catastróficas para nuestro planeta y sus habitantes. ¿Cuáles son estas consecuencias? Mira, por ejemplo, en el momento presente, 1 de cada 30 habitantes del planeta ha sido víctima de una catástrofe ambiental, que por ahí lo agarró un tornado, un huracán, etcétera, etcétera. Pero para el año 2050 se estima que de cada 30 habitantes, 30 habrán sufrido una catástrofe meteorológica. O sea, de esa magnitud estamos hablando. Sí. Puedo decirte, Liliana y queridos amigos, que el problema más grave que enfrentamos en este momento en el mundo es el problema ocasionado por el cambio climático. Y este cambio interviene interviene a su vez en este cambio el elemento poblacional como el elemento más importante, entre otros, insisto. En unos momentos más, si tú me lo permites, vamos a ver cuál ha sido la responsabilidad de aquí, a mucha gente no les va a gustar esto, cuál ha sido la responsabilidad de algunos líderes políticos y religiosos en esta situación, Lilian. Así es, pero bueno, contador, ahora sí llegamos al punto de que usted dice, ¿cómo que algunos líderes políticos o religiosos pueden tener responsabilidad en esta cuestión demográfica? Fíjate que, curiosamente, mi estimada Lilian, y como decía hace un momento, algunas personas del auditorio nos han llamado para indicarnos que la responsabilidad de algunos líderes ha sido muy importante, incluso mayor que la que yo he citado, y paradójicamente, otros al contrario. Me han dicho que la responsabilidad de ellos ha sido mínima. Por eso, pues yo simplemente voy a hacer un análisis desde un punto de vista lo más objetivo de que yo soy capaz, ¿verdad? Si nos referimos a los líderes políticos, considero que muchos de ellos han incurrido en ignorancia o negligencia en esta materia. Cito el caso de México. Cuando se implantó la política poblacional en nuestro país a mediados de los años 70 y se creó el Consejo Nacional de Población, recuerdo que uno de sus presidentes, el eminente doctor en demografía, miembro del Colegio de México, mi amigo, el doctor Gustavo Cabrera Acevedo, desgraciadamente falleció hace poco, me dijo en una ocasión, forma personal, que cuando se hizo el programa poblacional, que citaba, en 1976, se puso como meta que para el año 2000 debíamos estar creciendo a razón de 1% anual. ¿Por qué? Con el objeto de poder alargar el periodo de duplicación de la población, para que en lugar de hacerse cada 20 años, cada 28 años, se hiciera cada 60 o 70 años, porque entonces sí podríamos hacer toda la infraestructura. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Por si usted no está debidamente enterado, fíjese que, de acuerdo a datos del INEGI, en el último año registrado tuvimos 2.6 millones de nacimientos y alrededor de 500,000 defunciones, lo que equivale a que estamos creciendo en alrededor de 2% anual, poco más de 2 millones de nuevos habitantes, de nuevos mexicanos por año. O sea,
estamos, demográficamente hablando, creciendo al doble justamente de lo que habíamos proyectado y establecido desde 1976. Eso lo habíamos puesto como meta para el año 2000, ya estamos en el 2007 y estamos muy arriba. Dicho en términos más entendibles, Lilian, deberíamos crecer en 1 millón de nuevos mexicanos por año y crecemos en 2 millones de nuevos mexicanos por año. Ello tiene como consecuencia, entre otras cosas, que alrededor de 500,000 mexicanos se vean obligados a cruzar la frontera hacia los Estados Unidos justamente por esta falta de oportunidades dentro de México, por las razones ya enumeradas de la divergencia en velocidades, ¿verdad? Pero lo más preocupante es la reacción política de algunos políticos, valga la redundancia. Fíjese usted, en el caso del presidente Fox, en todo su sexenio, se lograron crear solamente alrededor de 1.5 millones de nuevos empleos. 1,5 millones. Y las necesidades de empleo crecieron casi 4 veces esa cifra, lo que obviamente incrementó la cantidad de inmigrantes, la cantidad de personas que tuvieron que dedicarse al comercio ambulante y otros inconvenientes más, o sea, ¿verdad? Obviamente. Pero lo peor de todo fue que en lugar de analizar el origen de estas disparidades, estaba preocupado esta persona, cosa que ni siquiera consiguió, de tratar de obtener una cosa que le llamaban la enchilada completa, o sea, con el tratado migratorio, para poder seguir descargando este problema mexicano en la economía de los Estados Unidos. La verdad, dicho sea en términos concretos, pues eso es. ¿Usted recuerda, querido Radio Escucha, alguna vez que el presidente Fox haya dicho que el origen de la migración y del incremento de la economía informal haya tenido como origen, o al menos en un porcentaje pequeño, a que todavía tenemos un crecimiento poblacional muy alto? ¿Sabe una cosa? Pues si usted lo oyó, yo no tuve la fortuna de haberlo escuchado. Incluso él presumía que ya estaba resuelto el problema. No es así. Ahora bien, ¿a qué se debe esta situación? ¿Será simplemente ceguera o habrá influido algún tipo de prejuicio de carácter religioso? Es difícil determinar con precisión cuál haya sido la influencia de uno u otro elemento, pero sin duda ambos influyeron en esto. Una de las cosas que sin duda influye en las decisiones de carácter político y también en las decisiones de cada pareja, principalmente en el sector rural y sobre todo en Latinoamérica, es lo que opina el líder de la Iglesia Católica. Siempre, y a veces le hacen más caso en un pueblecito, por ejemplo, de allá de Chiapas o de Oaxaca, a lo que diga el señor cura, a otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, la Iglesia Católica, desde mi particular punto de vista, cometió un error importante en la encíclica Humane Vitae, emitida por Pablo VI, en la cual prohíbe el uso de anticonceptivos artificiales. Y esta actitud, a su vez, ha influido en multitud de medios informativos, políticos y religiosos, lo que ha exacerbado este problema. No podría decir, oye, en un 33% influyó, o en un 22%, o en un... No podría determinar en qué porcentaje influyó, pero sí influyó. Y algunas personas me decían, oye, es que tú le estás atribuyendo toda la responsabilidad. No toda la responsabilidad. Influyen otros elementos, pero este elemento también juega un papel importante. Ahora bien, cito un caso. ¿Cómo ha influido esto en los medios informativos? Fíjate que yo mismo soy testigo de esto, porque cuando publiqué mi primer libro en el año 1982, ese libro llevaba por título El sistema que sigue. Era una comparación, una especie como de comparación entre comunismo y capitalismo, etcétera, etcétera. Un libro ya pasó, como quien dice, ese libro ya no está vigente, ¿no? Incluso ya no hay, obviamente, ¿no? Dice, acudí, fíjate, Lilian, a una editorial y me dijeron, oye, ¿sabes qué? El libro está excelente. Dice, pero hay una pequeña cosita que nos gustaría que le quitaras y te lo publicamos. Entonces, pues ya fui a platicar con él y le dije, ¿qué cosa es lo que quieren? ¿Qué cosita quieren que le quite? Y me dice, debes cambiar el enfoque demográfico porque estás atacando a su santidad. Así me dijeron literalmente, estás atacando a su santidad. Oye, pero ¿en qué momento yo hago eso? Si yo el tema religioso ni siquiera lo toco. Este es un libro que habla de cuestiones socioeconómicas. Sí, me dicen ellos, pero dices que se debe planear la familia
y eso es atacar al Papa. Dice, pues si, ¿en qué momento yo estoy haciendo eso? Si Pues yo, no, es que ajá. es importante para que podamos mejorar como país. Me dice, mira, si no le quitas eso, no te publicamos el libro. Válgame Dios. Pues la verdad, cumplieron su amenaza. Y yo les decía, es que no puedo quitarle ese elemento, es que es importantísimo Hay que que México planificar, crezca a una velocidad un claro. poco más lenta para que podamos alargar el periodo claro. de duplicación. Entonces me dijeron, ¿sabes qué? Pues a volar con tu libro. Entonces me encontré después otra editorial que afortunadamente sí me lo quiso publicar. Y pues después de publicado lo estaba viendo en todas las librerías grandes y chiquitas, pero luego no sé qué pasó, un organismo que pienso yo que es el Opus Dei, que se llama la Unión Social del Empresario Mexicano, Ok. se infiltró en la editorial que me estaba publicando ese libro y desapareció. No lo volví a ver más en ninguna otra librería, fíjate nada más. Ay, no puede ser. Y no creas, Lilian, que he sido el único. Conozco otros muchos libros que les ha pasado más o menos lo mismo. Fíjate, un libro que llevaba por título 1492. Ese no es una fecha, es el título del libro, 1492. Este fue hecho por un señor, un destacado paisano mío que se llama Homero Aridgis. Y este lo hizo para conmemorar los 500 años del descubrimiento de América. Y además debo decirte que este libro fue premiado. Este fue publicado en 1992, por los 500 años del descubrimiento de América, y fue premiado en Roma, si mal no recuerdo. Pero en una ocasión, Homero Aridgis dice, oye, pues qué curioso, fue premiado en el extranjero y en México no lo he visto una sola vez exhibido en las librerías. ¿Sabe qué creo que pasó? Pues el autor atribuía, yo lo vi, como una de las razones para el retraso en Latinoamérica, la falta de planeación familiar. Uy. Y eso, para muchos, eso es un crimen mencionarlo. Fíjate nada más cómo se dan las cosas, ¿no? Ahora bien, estamos hablando aquí de la influencia en los medios. Ahora, en el aspecto político, esa actitud de Roma que estábamos mencionando ha influido fuertemente en el diseño de políticas de algunos partidos de derecha. Por ejemplo, cuando se sacó el Plan Nacional de Desarrollo en 1976, se tuvo que sacar que publicar y que sacar adelante, a pesar de la completa oposición de uno de los partidos políticos. Pero créame, si no se hubiera llevado ese programa poblacional, el número de habitantes de la República Mexicana, en este momento, Lilian y queridos amigos, sería de más de 145 millones. Vale. Y la situación de retraso y marginación social, similar a lo que tenemos en Chiapas y en Oaxaca, lo tendríamos diseminado por todo el centro y sur de la República Mexicana y con infinidad de deficiencias, etcétera, y estaríamos a un paso de un estallido social de gravísimas consecuencias. Es obvio, queridos amigos, que ese error cometido por la Iglesia Católica tendrá que ser rectificado. Ya que, a manera de ejemplo, y nada más para que tengamos una idea de la magnitud de este problema, si en este momento, fíjese usted, si usted se pregunta, ¿qué número de hijos por mujer tenemos en el mundo, en promedio? Tenemos 2.8 hijos por mujer. Usted puede decir, oye, pero es que en Francia tienen 1,5, en China tienen 1.8, en México tenemos 2.9, sí, pero si promediamos los 6.500 millones Sí. del planeta, tenemos un promedio de 2.8. ¿Por qué? Porque en África hay unos que tienen 4, 5, 6, etcétera, ¿no? Entonces, el promedio es de 2.8. Si continuáramos con este promedio que en este momento tenemos, en 200 años, si ahorita somos 6.500 millones, en 200 años tenemos 500.000 millones. Imagínate, pues esto... Obviamente el equilibrio social, ecológico, Todo. económico, todo se rompería, pero hablo desde el punto de vista matemático. Entonces, nada más para que vea usted, no se trata de que no vayan a rectificar, tendrán a fuerzas que rectificar. No, pues con todo lo que estamos Tendrán viviendo, que claro. rectificar a fuerzas. Pero la cosa es si lo hacen a tiempo o cuando la situación ya sea irreversible. Esa es la cuestión. Algunas personas dicen que es injusto atribuirle toda la responsabilidad al Papa, y esto es obvio. No tienen toda la responsabilidad en esto, pero sí tienen parte de ella. Ahora bien, muchas veces no es lo malo lo que se dice, sino lo que no se dice. Fíjate que a veces van entre algunos líderes del mundo y no, es que la situación de África, que la situación de aquí, en lugar de hacer esas declaraciones,
una simple declaración que hicieran en el sentido de que cada pareja pudiera planear su familia dependiendo de sus posibilidades y que permitiera el uso de anticonceptivos artificiales, entre comillas, como le llaman ellos, ayudaría muchísimo más a aliviar las situaciones de pobreza en el mundo y a evitar un porcentaje muy importante de abortos, porque dicho sea de paso, ellos dicen, no, es que estamos en favor de la vida, pero ya en la práctica, pues vamos a ver que esto no es estar en favor de la vida, porque, por ejemplo, nada más en México se estima que hay más de 300,000 abortos. Estos abortos son ocasionados en parte también por la falta de planeación familiar, porque obviamente si una madre se enfrenta a la posibilidad de un hijo no deseado, yo no estoy diciendo que sea bueno, el aborto es malo, e incluso el aborto yo lo equiparo a un asesinato. Pero ¿qué es lo que conduce a ello? Y aquí es lo que ellos no se ponen a pensar. Pero sin embargo aquí hay otro problema de tipo legal. Fíjate que legalmente hablando, no sé cómo le puedan hacer para hacer una rectificación en este sentido, ya que ellos mismos se ataron las manos, ya que dicen que sus dictámenes son infalibles. Uy. Fíjate, vea usted, por ejemplo, un fragmento de lo que estableció el Papa Pío IX el 18 de julio de 1870, 2 puntos y entrecomillado, dice textualmente: las definiciones de este romano pontífice son de suyo irreformables, no por el consentimiento de la Iglesia. Es que ellos aseguran que pues son infalibles y un sinnúmero de cosas que no están, obviamente, como hemos comentado en otras ocasiones, no están sustentados en la Biblia. Probablemente por eso, pues el mismo Señor Jesucristo nos dijo en su momento: y no llamen Padre sobre vosotros a nadie en la tierra, porque uno es el Padre. Si usted quiere cotejar esto, está en Mateo 23:9. Por eso es que pues tú verás que siempre recomendamos voltear los ojos hacia quien no se equivoca, porque todos los demás humanos, yo me puedo equivocar, Lilian se puede equivocar, cualquiera nos podemos equivocar, y esa es una razón importantísima para que volteemos los ojos hacia lo que dijo el Señor Jesucristo, que eso está en la Biblia. Y allí, ahora sí que ahí no hay pierde, ¿verdad? ¿No te parece, Lilian? Totalmente de acuerdo, contador, definitivo, esto es definitivo, y bueno, pues también un tema con el cual tenemos muchas cosas que pensar, muchas cosas a reflexionar, y sobre todo lo que usted dice, lo que más, bueno, a mí me preocupó y todo es de que pues la Iglesia ahora sí que rectifique a tiempo. Sí, una persona que quería rectificar, dicho sea entre paréntesis, el tiempo se nos vino encima, era Juan Pablo I. Juan Pablo I, una de las cosas que decía, y por eso hay quien dice, oye, pues qué raro que murió en 33 días, él quería, incluso no permitieron que hiciera la autopsia. Pero digo, aquí ya no me meto en más asuntos, ¿no? Pero él decía, tenemos que permitir la planeación familiar y tenemos que desmembrar todos los bienes financieros de la Iglesia Católica. Así es. Y duró duró 33 días. Así es, bueno, pues ojalá estos son también, yo estoy segura que mucha gente escucha este programa y también muchos católicos y mucha gente pues de la Iglesia Católica, y esperamos que también les sirvan, y como usted dice, siempre con y aparte todo es una respeto. crítica constructiva. Claro. Nosotros no queremos criticar, no queremos, ¿cómo te digo?, atacar. No. Queremos que rectifiquen y que volteen los ojos como hermanos en Cristo, que todos debemos ser, hacia lo verdadero, hacia el Evangelio. Muy porque bien. Porque no hay de otra sopa. Por así decirlo, ¿no? Contador, muchas gracias. Gracias a ti, Lilian. Gracias a usted, querido amigo y amiga que nos escuchó, por su paciencia. Le mando un abrazo. Pues que tenga usted un excelente y nos escuchamos. Jesucristo dijo: ustedes son la sal de la tierra. Por ello, créanos que todos podemos y debemos convertirnos en ese factor de cambio, donde quiera que estemos. Te esperamos nuevamente en nuestro siguiente programa, el mismo día y a la misma hora, para que todos juntos vayamos propiciando ese esperado cambio, tanto en el terreno personal como en el social.